había tomado mucha distancia de toda la cuestión política, de la política partidaria, ¿no? de seguir los temas del país, cuando asume Menem. A partir de ahí yo me dediqué a la actividad privada y a algunas actividades académicas y demás, de modo tal que durante todo ese periodo no tuve ningún contacto con Duhalde. Y cuando yo había estado en función pública antes, el caso de cuando fui secretario de Estado de Industria y Comercio Exterior en el gobierno de Alfonsín, Duhalde en ese momento era intendente de Lomas de Zamora, con lo cual no se había dado la oportunidad de que nos conociéramos personalmente. De manera tal que no lo conocía las historias, pero nada más. Y después mis amigos, cuando los diarios empezaron en realidad se enteraron de que Duhalde me había llamado, me había pedido que volviera, yo le dije que que no podía volver el día que él quería que estuviera la mañana siguiente, pero me había llamado a las 9 de la noche, los vuelos para Argentina, los que quedaban eran los de París y eso, eran las 11 de la noche, yo estaba en Ginebra, no se podía llegar. Esos son los momentos graciosos donde los secretarios tratan de que ocurran las cosas que dice el presidente y no quieren entender que no se puede, porque no se puede. Bueno, así que tuve 24 horas más en Europa, pero durante ese día los diarios ya sacaron que el presidente me había llamado, también lo había llamado Calvo, el economista jefe del BID, exactamente en el mismo momento. Entonces la recomendación de todos mis amigos fue unánime, vení pero no se te ocurra quedarte, volvete en lo posible en el mismo día, no se te ocurra siquiera pensar en la posibilidad de asumir. Y digo la verdad, después cuando yo tomé la decisión de asumir, a buena parte de ellos les ofrecí cargos muy relevantes en el gobierno y fueron muy coherentes, ninguno los aceptó, todos me dijeron de afuera sí, pero ninguno lo aceptó, con lo cual siguen siendo mis amigos porque fueron coherentes con lo que dijeron. Pero no sé cuál, ya me perdí de cuál era la pregunta original o el tema original. Sí, estando en Bruselas, viendo la situación del país, si pensaba o anticipaba políticas, si de alguna forma, no. ¿qué haría yo en esta situación? No, porque, a ver, no, porque miren, por razones muy sencillas. Yo había sido candidato como ocurre siempre, digo, en Argentina ha habido muchos cambios de ministro de Economía y más de una vez mi nombre había aparecido y siempre apareció una bolilla negra del sector financiero. Esto fue siempre así, el sector financiero ha tenido poder muy fuerte en Argentina, finales de los 70, 80, 90, y siempre hubo bolilla negra. Con lo cual yo no tenía ya en mi cabeza la idea de que en algún momento podía ser convocado a ser ministro, de manera tal que la seguía porque me apasiona seguir los temas públicos de Argentina, pero no tenía eso en la cabeza. Había tenido un contacto unos meses antes, que en realidad es el origen del llamado. El origen del llamado va unos meses antes, cuando me llama Rucauf, y que era vicegobernador, ¿no? O era gobernador ya. Ya era gobernador, sí, ya era gobernador, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y había tenido una fenomenal disputa, según me contaba él, con Cavallo, por el tema de los fondos y que él había empezado a emitir cuasimoneda, y todo el mundo le decía que eso no se podía hacer, y yo le dije, hacelo, seguí haciéndolo, porque si el gobierno nacional ha perdido el rumbo, en mi visión había perdido totalmente el rumbo, las cadenas de pago estaban cortadas y demás, bueno, alguien tiene que reaccionar y evidentemente eso hizo que, digamos, esa respuesta distinta a la que le daban
aparentemente a quienes él consultaba en Buenos Aires, hizo que en algún momento él le dijera a Duhalde, ¿por qué no lo llamás a? Y Duhalde me llamó un día por teléfono, hablamos 15 minutos, sí, habremos hablado 15 minutos, pero de presidente a embajador, punto. Ni siquiera había la confianza personal, y ahí quedó. Y 15 días después, bueno, se ve que el nombre quedó dando vuelta, y él hizo ese día ese llamado simultáneo a Calvo por un lado y a mí por el otro. Se mencionó, justo yo lo tenía acá anotado, uno de los dos jugadores cucos de ese año, el sector financiero, el sector bancario en particular, al cual desde el gobierno y desde la población en general fue muy generalizada, incluso del Ministerio de Economía también, se lo ubicó en una situación de culpable o de jugador negativo dentro de la dinámica post-crisis. Bueno, merecido y inmerecidamente, la pregunta es justamente qué tanto era merecido, ¿no? El otro cuco, está siempre de moda, es Clarín. La ley de quiebras en algún momento ocupó, yo diría, los primeros 5 o 6 meses. La discusión de la ley de quiebras estaba muy asociada a las presiones de muchos sectores, pero mediáticamente se lo asociaba en particular al sector de Clarín, en relación a la deuda que tenía de Clarín con moneda extranjera. La pregunta ahí es, bueno, ¿cuánto había de retórica política, cuánto había de real influencia negativa o positiva de estos privados en medio de la crisis en los primeros meses? Bueno, a ver, retomo de paso montado sobre este comentario el tema de lo fiscal. Lo fiscal obviamente podía mejorar en la medida en que la rueda de la producción se pusiera en funcionamiento, en la medida que los impuestos por retenciones, que ya habían sido decididos antes, no fueran también comidos por una espiral inflacionaria, y tenía un componente absolutamente central, que era la actitud ante los bancos y la actitud ante las empresas en general. Los bancos habían planteado hasta ese momento, con un apoyo prácticamente de todos los funcionarios del área económica en el sentido amplio, y de parte de los diputados y demás, desde ya del Fondo Monetario, habían planteado que había que canjear los depósitos, usted estaba, así que más o menos lo sabe, había que canjear los depósitos por un bono compulsivo. El Estado se tenía que hacer cargo de los pasivos de los bancos, limpiar los pasivos de los bancos, y que a partir de ahí el sistema bancario iba a poder recuperarse. En el Congreso esta idea no tenía mayoría, por cierto, pero había algunos diputados influyentes, de los que manejan las comisiones y demás, que sí la sostenía. El gran número no lo sostenía. Entonces, una de las primeras decisiones, en alguna discusión usted participó también, fue, nosotros no vamos por un bono compulsivo, nosotros vamos por un bono voluntario. Eso llevó a que yo asumí un día viernes, el sábado tuve una reunión con el sistema financiero y les dije que no íbamos a ir por un bono compulsivo como ellos pedían, como también pedía el fondo, que íbamos a ir por un bono voluntario, y además les dije, y ese fue el elemento más irritativo de la reunión, el lunes ustedes abren. En realidad, yo ya había hecho declaraciones en los diarios 24 horas antes, lo había acordado además con el presidente, con Blecher, que era presidente del Banco Central, que la decisión era que los bancos el lunes abrían. Esto, que parece una decisión menor, era una decisión capital. Los bancos habían estado cerrados 24 días de los 85 días hábiles del año, de lo que corría el año 2002. Y ya habían estado además cerrados algunos días sobre finales del 2001.
Cuando yo les transmití que en vivo y en directo, ya no a través de los diarios, que abrían el lunes, la respuesta fue que no abrían. Entonces yo dije, bueno, entonces los nacionalizamos, ¿no? Bueno, entonces estoy tratando de hacer corto una reunión que fue bastante más larga y conflictiva. Pidieron un cuarto intermedio para seguir hablando, se quedaron en lo que en el Ministerio de Economía se llama el Salón de Cuadros, que era donde se hacía la reunión. Nosotros nos fuimos, al rato se reanudó la reunión y dijeron sí, pero nos tienen que garantizar todos los redescuentos que hagan falta porque la gente el lunes nos vacía los bancos. Entonces dijimos no hay redescuentos. La política de redescuentos masiva, que de alguna manera se había seguido en la primera parte de todo este cambio, se habían dado casi 20.000 millones de pesos de aquella época, multipliquen ahora por alrededor de, no sé, de 3. No hay redescuentos masivos tampoco. Se repitió la escena, entonces esto se lo nacionalizamos, siguieron discutiendo y finalmente, bueno, abrimos. El argumento nuestro era fácil, era muy claro, es decir, yo no tenía ninguna garantía de que ellos no tuvieran razón y de que efectivamente el público casi masivamente intentara vaciarle los bancos. Pero lo que contra eso yo ponía que el sistema estaba cerrado, las cadenas de pago estaban rotas totalmente, la parálisis del país era total, y entonces le dije, mire, entre una crisis desatada porque les vacían los bancos y que al final de eso nos obliga a que el Estado tome los bancos, o que ustedes intenten abrir y veamos qué es lo que pasa, elijo, abren y veamos qué es lo que pasa. Abrieron y no pasó nada. No pasó nada de impacto económico. Sí pasó que siguieron la gente, los bancos en aquel momento, bueno, acá hay mucha gente joven que ya 6 o 7 años es mucho tiempo, pero ya no se acuerdan, pero los bancos estaban con chapas, con enrejados, protegiéndose de la gente. Y son de esas cosas que después se repitieron dos anécdotas menores, si ustedes quieren, sobre esto. Cuando se produce el año de la muerte del primer aniversario de Costec y Santillán en el Puente Avellaneda, me viene a ver toda la banca y la bolsa y demás diciendo tiene que haber feriado porque nos van a venir a atacar, que esto, que lo otro. No, los bancos están abiertos. Llamé al ministro de Justicia y Seguridad, que era en ese momento juntos, se armó un operativo de control y afortunadamente no hubo que usarlo porque nadie los atacó. Y la segunda fue ya cuando Martín Redrado era presidente, un día me dice, mirá, creo que era a final del 2004, como cae la fecha... Como caen las fechas se pierde un feriado, porque caía un viernes, entonces el feriado de Navidad y el de Año Nuevo. Entonces, ¿por qué no les damos? El sindicato pide que les demos. No, los bancos están siempre abiertos, hagan guardias, hagan lo que quieran. Cerrar un banco es señal de anomalía en una economía. Bueno, entonces, esa fue una decisión. Yo dije dos cosas, era la actitud respecto de los bancos, el bono, más allá de que abrieran o no abrieran en ese momento, que fue la primera pelea, el bono compulsivo, que fue una pelea que siguió prácticamente un año, tenía un costo fiscal absolutamente fenomenal. Dije, junto con esto, la actitud con las empresas. Con las empresas, en mayo del año 2002 se creó la Asociación de Empresarios Argentinos. Esa asociación fue creada, hoy ya tiene otros fines, pero en ese momento tuvo un solo fin, pedir seguros de cambio. Esto es, que el gobierno se hiciera cargo, como se había hecho cargo siempre. Porque el problema es que además había que explicar que lo que uno estaba haciendo era lo más razonable, porque para todos lo más razonable era que después de una gran devaluación el sistema, las empresas y los empresarios quedan al margen. Y el argumento era ese, pero si esto se hizo en el 81, en el 82, si esto se hizo siempre. Esto incluía a los medios de prensa también. Yo dije, bueno, no,
no hay seguro de cambio, y otro de los temas con las empresas fue no hay indexación de los balances. También lo habitual era que se indexaran los balances. Como había todo un impacto inflacionario, eso bajaba el monto de ganancias imponibles y en consecuencia bajaba la recaudación. Entonces, esto explica el por qué un equipo que nunca se había caracterizado por la obsesión fiscal, que una cosa es la preocupación fiscal y otra es la obsesión fiscal. Yo digo que los economistas ortodoxos en Argentina tienen obsesión fiscal. Han vivido hablando de la necesidad del superávit fiscal, han gobernado el grueso de los últimos 25, el final del siglo XX, nunca jamás consiguieron superávit fiscal. Y de repente aparece un equipo calificado como heterodoxo, que le da una importancia a la cuestión fiscal, pero que la resuelve o intenta resolverlo de una manera distinta. Y es no a los grandes lobbies. Una sola empresa costaba 500 millones de dólares si se le daba seguro de cambio. Una sola de las empresas de AEA. Ahora, la pregunta puede ser, pero bueno, la conclusión de haber actuado de esta manera es que Argentina tuvo superávit fiscal 2003, 2004, 2005. Superávit primario y superávit financiero. La nación y las provincias. En diciembre del 2005 Argentina tenía un superávit fiscal de 4,5 puntos. No hay precedente, por lo menos desde cuando hay más o menos estadísticas, que es largamente más de medio siglo, de un superávit de esa naturaleza. Porque la cuestión fiscal de Argentina no se resuelve, por lo menos esa era mi impresión, y creo que hoy hay una demostración fáctica, no se resuelve bajándole 13% a los empleados públicos, como hizo la Alianza. No se resuelve anunciando que va a haber un arancelamiento universitario. Todo eso son nada. Son cifras absolutamente menores, además de generar, por supuesto, una reacción política, en algunos casos, como fue lo del 13%, una declaración de inconstitucionalidad tiempo después de la Corte, que nosotros tuvimos que devolver ese 13% que había puesto la Alianza. Digo, todo eso es nada frente a los impactos fiscales derivados del vaciamiento del Estado y del apoderamiento del Estado por parte de grandes lobbies. Hay algunos estudios, yo creo que uno es de Machinea, por ejemplo, pero hay uno de Ernesto Gaba y demás. Los seguros de cambio del año 81-82 costaron 10 puntos del Producto Bruto. Entonces, si uno hace ese tipo de concesiones, no hay forma después de lograr el equilibrio fiscal, por más que apriete donde no debe apretar, que tiene que ver con el salario, con los maestros, con los jubilados, no hay forma. Entonces, creo que el superávit fiscal tuvo que ver fundamentalmente con esas dos decisiones tomadas en las primeras horas, la de los bancos, no al bono compulsivo y además la reapertura de los bancos. Con las empresas, en los días siguientes, cuando fueron planteando, porque en realidad se armaron como institución, AEA se armó los primeros días de mayo, el tema de indexación de balances y de seguros de cambio. Entonces, esas dos cosas fueron lo que cambiaron la situación fiscal del país, por lo menos en mi interpretación. Y eran distintas, eran dos cortes muy marcados con las políticas precedentes de, como digo, del último cuarto de siglo de Argentina. O sea que mucha presión al final no pusieron. No, a ver, la pregunta es digo, ¿por qué se pudo hacer esto? Digo, la pregunta es ¿por qué? Simplemente por la situación.
Yo les recuerdo que en el Te Deum del día 25 de mayo del 2002, el cardenal Bergoglio dijo textualmente: estamos al borde de la disolución nacional. Lo que dijo Bergoglio, ahí digo, el otro día cuando fui a una reunión parecida a esta en la Católica, busqué algunos, en la UCA busqué algunas cosas que ya me había olvidado. Bueno, el día antes que yo asumiera, y esto lo leí en el avión, el Herald Tribune titulaba "Argentina se hunde un poco más". Calvo ese día también dijo, y esto es textual: en mi condición de científico de la economía no puedo asegurar si el país tiene salida o no. Nunca se vio algo así en tiempos de paz. Y la lista de consultores y exfuncionarios de distintos gobiernos del área económica era desemboca en la crisis, desemboca en la hiper y una crisis social todavía más grave. Todo era de este tipo. Entonces, había un grado de susto en la sociedad que fue lo que permitió, en definitiva, que un grupo de gente pudiera en esas circunstancias hacer cosas que no se habían podido, o no se habían querido, o no se habían sabido, la fórmula consabida de o no quisieron, o no supieron, o no pudieron hacerlo en otras condiciones. El miedo disciplina, y el miedo era muy fuerte. Y eso era lo que había que aprovechar. Como anécdota, también, el mismo día de los banqueros, vino un empresario de un sector muy importante de Argentina, el sector de la energía, que tenían un problema de orden penal cambiario, y esto es lo que les preocupaba, que era penal cambiario, y trajo un papel, membrete del Poder Ejecutivo, todo redactado con la forma de decreto. Me dijo: mirá, esto es lo que soluciona el tema. Ustedes lo conocieron también en el Central porque les tocó largamente. Esto es lo que soluciona nuestra situación. Y yo lo miré y le digo: pero esto está hecho esto es un decreto. Sí, digo, pero esto es absolutamente impropio. ¿Cómo van a venir a traer un decreto? Entonces se quedó un poco cortado genuinamente y me dijo: bueno, pero hace mucho tiempo que esto se hace así. Y bueno, está bien, hace mucho tiempo, pero nunca más acá. La reunión terminó preguntándome si podía mandar un memorándum. Sí, por supuesto. Digo, cualquiera tiene el derecho de peticionar, un memorándum sí. Un decreto listo para ser firmado, no. Después siguieron en la justicia largamente porque, a pesar del memorándum, no le solucionamos el tema tampoco, porque no había que solucionárselo. Realmente era una cuestión penal cambiaria y en esa instancia lo que había que dejar es que corriera el tema en la justicia y bueno, y si podían que lo resolvieran en la justicia. ¿Cuándo en el 2000? Perdón, eso muestra un poco el estado que había, el grado de connivencia y de manejos entre sectores con algún poder económico, social, y los funcionarios públicos. Voy a hacer un tour, ya que insisto tanto sobre este tema, después volvemos sobre una pregunta que quería hacer, pero 3 años más adelante, 2 años más adelante, la crisis detrás nuestra, ¿este tipo de connivencia volvió? ¿Esto fue un epifenómeno asociado a la crisis o fue algo que fue un poco más persistente? ¿Cómo lo vivió? Estoy adelantándome. No, esto venía siendo de esta manera, según ellos mismos decían, desde hace mucho tiempo. Y en algún punto reapareció, ¿sí? Efectivamente. Yo lo dije siendo ministro de Economía en la Cámara de la Construcción, fue uno de mis últimos discursos, no sé si habrá sido casualidad o no. La Cámara de Construcción normalmente tiene una asamblea anual, acaba de tenerla de este año hace 2 o 3 días, es muy numerosa, siempre hay entre 1.500 y alrededor de 1.500 personas, y yo le dije que acabábamos de terminar un estudio
que había llevado más de un año, o alrededor de un año, que probaban que había cartelización de la obra pública y que había sobreprecios del 25%. Según me dijo después uno de los presidentes, nos arruinaste la convención. Digo, mi obligación no era ser simpático con ustedes. Bueno, ese fue el anteúltimo discurso que yo hice, vos te acordarás. Y efectivamente, ¿no? Eso volvió a aparecer. Después el Banco Mundial hizo, que ya lo había empezado, un estudio similar y llegó exactamente a las mismas conclusiones, que había cartelización, que había sobreprecios del orden de entre 20 y 25%. Volviendo un poco para atrás, dos preguntas ligadas. Ya en la segunda mitad del 2002, por ahí no la población, pero los economistas tenían una sensación de que la crisis había pegado la curva. Sí, estábamos en convalescencia, pero seguíamos cayendo a la velocidad que caíamos en el primer semestre, que es peligroso. La pregunta es, ¿cuándo pensó, creo que zafamos? ¿Y cómo se liga eso a esa transición, esa posta, más adelante obviamente, de pasar de la administración de Dualde a la administración de Kirchner con tanto protagonismo y tanta injerencia en las decisiones públicas? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo fue el proceso? Y si tuvo alguna duda A ver, lamentablemente hoy se ve más simple la cosa, pero la reacción, a ver, nosotros recibimos del mundo, ahora hablo del mundo de los economistas, exclusivamente, me olvido de los empresarios, dos clases de presiones muy fuertes. Del sector más ortodoxo, que no estaba de acuerdo con ninguna de nuestras medidas, no estaba de acuerdo ni con el bono voluntario, ni estaba de acuerdo con el método de discutir con el Fondo Monetario, no estaba de acuerdo con nada, y el sector, no sé ni cómo llamarlo, populista, que tampoco estaba de acuerdo en nada, porque nosotros no hacíamos controles de precios, es más, a las 24 horas de yo haber asumido, le pedí la renuncia al secretario de Comercio, que había anunciado que iba a haber controles de precios. Digo, así como hubo que ponerle un freno a la derecha, por simplificar, digamos, o a la ortodoxia, hubo que ponerle un freno fuerte a los sectores más populistas. Prácticamente en el momento de la asunción habían dicho que iba a haber controles de precio, por cierto, sin hablar conmigo, ahí no había lugar a discutir nada, el que había dicho eso se tenía que ir, y bueno, se fue a las 24 horas. Sobre el tema de la recuperación, es casi una novela que uno la puede leer, si quiere, en ámbito financiero, que era el vocero del sector financiero. Era así, sigue siendo así. Primero dijeron que la reactivación era un veranito, iba a durar muy poquito. Después, como duraba un poco más, dijeron, sí, bueno, pero es una meseta. Después, como las mesetas son así, no son así, y los datos daban para arriba, llegaron al caso más extremo, casi ofensivo, y que dio lugar a una, creo que la única pelea que tuve con Ann Kruger, en términos respetuosos en definitiva, pero una pelea muy dura, porque Ann Kruger repitió lo que había salido en el Wall Street Journal, donde decía, es el rebote del gato muerto. Sí, sube toda la producción y todo, pero es nada más que el rebote del gato muerto, ¿no? Entonces ya eso era un poco demasiado aceptárselo cuando ella lo dijo, una cosa que salga en el diario, otra que ella lo diga en medio de una negociación, hubo una fuerte discusión. Y después, cuando ya no era ni el veranito, ni la meseta, ni el rebote del gato muerto, era el viento de cola. Ahora, el viento de cola no lo podían explicar, porque los precios agrícolas que nos tocó a nosotros eran inferiores a todos los precios agrícolas de la década del 90, por ejemplo. Infinitamente más bajos que el pico del 96-97, que había sido el pico anterior.
pero inferiores al promedio de la década del 90. No eran malos, incluso venían mejorando, fue mucho mejor. Fue mejor 2003 que 2002, 2004 que 2003, pero siempre por debajo del promedio de lo que habían sido los precios agrícolas. Así que el viento de cola por ahí no venía. Por el lado de Brasil no venía, porque Brasil estaba en recesión, en consecuencia no tiraba la demanda Argentina, nada. Por el lado del mundo tampoco, el Dow Jones había estado en el nivel más bajo desde hacía 10 años, la tasa de interés estaba en el 1%, digo, la economía internacional tampoco tiraba. No sé de dónde venía el viento de cola, pero digo, la cuestión era no reconocer que había una recuperación importante a nivel productivo. De manera tal que eso de que empezaban a aceptar que eso en los papers de hoy. No, porque yo tampoco puedo ser un iluminado, digo, cuando, a ver, Ecolatina, que era la consultora que yo había creado en el año 75, de la cual me había desvinculado cuando había salido como embajador, pero Ecolatina también compraba lo del veranito, no llegó a la grosería del gato muerto, pero también compraba alguna de esas cosas. Entonces digo, uno no es inmune a eso. La fuerza después se la da la realidad, los datos que le van demostrando que, bueno, que uno va teniendo razón y no los otros, pero eso es ex post, no mientras uno está ahí. No, yo me refería más a la sensación de dejar de caer en caída libre, creo que tenía a principios de año. No, claro, bueno, digo, ya el solo principio de veranito ya indica que se va para arriba. No, eso está claro, es decir, hay un quiebre que empieza a mediados de año, tal es así que el Producto Bruto que caía 16% en el primer trimestre del año, había sido 20% si se acumulaba, la recesión había empezado, recuerden ustedes, en mitad del año 98, una recesión relativamente suave, que el acumulado daba 20%, pero la caída en el primer trimestre del 2002 era 16%, y el año termina con una caída del 10%. O sea que hay una recuperación de un montón de puntos en los dos trimestres, que son el segundo y el tercero. La pregunta más en concreto, fin del año 2002, ¿cuándo nace la posibilidad de que usted continuara con el siguiente gobierno? No, eso es más tarde, eso es más tarde porque Kirchner empieza de muy abajo en las encuestas, empieza en 4 o 5%, logra ubicarse en alrededor del 8%, y no se movía de ahí. Entonces, a él tampoco lo conocía, porque todos los gobernadores en el 2002 pasaban por el Ministerio de Economía para pedir plata para pagar los sueldos. Todavía el 2002, todavía desde el punto de vista fiscal de las provincias, muy malo. Ya 2003, 2005 es de superávit. Y a él no lo conocía porque había dos gobernadores que no venían, que era el gobernador de Neuquén y el gobernador de Santa Cruz, sencillamente porque disponían los fondos propios de la privatización de YPF y demás. Y me ofreció ir con él en la fórmula. Yo le dije que necesitaba un poquito de tiempo, que me parecía que no, pero en realidad fue por educación nada más que le dije que necesitaba tiempo, porque al día siguiente le dije textualmente, lo he contado alguna vez, así que le dije, mira, no, porque yo no te conozco. Y lo que tengo en claro es que un vicepresidente de Argentina compromete 4 años de su vida. No puede renunciar un vicepresidente, veníamos de toda la cosa traumática de Álvarez y demás, o sea, no puede renunciar. Y yo no estoy dispuesto a comprometer 4 años de mi vida en un proyecto que no sé cuál es. No te conozco, no lo tomes a mal, todo bárbaro, pero no. Entonces él lo designa unos días después a Scioli, monta todo un operativo para el cual Clarín sirvió, para hacer creer que había sido un acto de rebeldía de él frente a Duhalde, que le quería imponer eventualmente a la baña, todo macana. Para eso sirvió durante mucho tiempo Clarín, ¿no? Para
para armar el escenario hasta que se pelearon. Y lo nombra Scioli, con eso pega un salto bastante bueno en las encuestas, llega a 12, 13%, pero se vuelve a estancar ahí. Entonces ahí vuelve a mí, el equipo económico en ese momento gozaba de un cierto prestigio en la gente común, no probablemente en otros sectores, y ahí no sé cuál es la relación causa-efecto, pero en definitiva empieza a remontar y termina con el 22%. Tal es así que el día que él me pide la renuncia, me dice, hasta ahora gobernábamos juntos, vos tenías entre 8 y 10 puntos de los 22 que yo había sacado, pero ahora gané yo. Habían pasado semanas, 4 o 5 semanas de la elección de mitad de mandato, mitad y un poco más en este caso, porque él tuvo 6 meses adicionales. Y me dijo, y vos no participaste de la elección, te negaste a atacarlo a Duhalde, y yo le dije, no, yo te lo dije el primer día, yo no, en esa no iba a estar, así que me ocupé de que la economía funcionara, en fin, la parte que uno puede manejar de la economía, diera buenos resultados, pero en esa yo no iba a entrar. Sí, pero Cristina y yo no jugamos la vida en eso. Problema. Bueno, pero ahora gané yo y entonces ahora quiero cambiar, y el grupo de gente incluso que me acompañó es distinto, quiero cambiar la política y necesito cambiar el equipo. Está bien, punto. Pero él mismo reconoció cuál había sido el origen de la continuidad. Y de hecho, en gobiernos democráticos, en la historia argentina, no había precedente de un ministro de Economía, digamos, que continuaba con 2 presidentes. Sí, le dije absolutamente, le dije absolutamente, inmediatamente que sí, sobre la base de continuar la política. Le dijo, sí, sí, todo anda bien, no hay ningún problema, y ahora vamos a entrar en la etapa difícil, que es la negociación con el fondo. Estaba terminada, en ese momento estaba terminado. Estaba liberado el corralito, estaba liberado el corralón, estaban reabsorbidas las 14 monedas, las cuasimonedas que habían emitido las provincias, estaba refinanciada la deuda provincial y estaba refinanciado el fondo, el banco, el BID y el Club de París. Ahora venía la pelea que faltaba, donde yo ya había hecho un anuncio sobre una quita de entre el 70 y el 80%, pero había sido un anuncio nada más, un primer anuncio que se hizo bajo el gobierno de Duhalde. Después quedaba toda la negociación que se llevó en el curso de la administración de Kirchner. Él estuvo de acuerdo y cumplió exactamente. Nunca jamás tuve un problema con Kirchner. Digo esto porque durante la campaña electoral los periodistas, como siempre, buscan sangre, ¿no? Y entonces buscaban la pelea, incluso por ahí circula una biografía crítica de Kirchner, que plantea una escena donde lo hace quedar muy mal a él y muy bien a mí, absolutamente falsa. Nunca existió, eso lo dije durante la campaña, lo cual no les gustaba mucho a los periodistas, pero la verdad es esa, yo jamás tuve un problema con él. Tuve con él una discusión absolutamente civilizada ese día. Yo ni siquiera renuncié, yo le puse a disposición el cargo, que no es lo mismo que renunciar. Digo, es una sutileza, pero le dije a su pedido, dice, la renuncia fue pública, a su pedido, fui a la jura de quien me sucedió, cosa que no ocurría desde hacía muchos años en Argentina y no ha vuelto a ocurrir desde ese entonces, porque se hizo con total normalidad. Tiene una fácil. La negociación de la deuda argentina yo creo que va a ser estudiada, siendo estudiada, pero va a ser estudiada en el futuro con una mezcla de admiración y horror. Y creo que ha tenido componentes políticos, componentes económicos, y ha tenido errores y aciertos, pero en general es vista por lo menos domésticamente, como acierto. Y como todos los aciertos, tiene muchos padres. ¿Quién fue el padre? ¿O cómo compartían la paternidad de ese proceso que fue 2 o 3 años?
3 años? No, la verdad que la participación de Kirchner en esto fue absolutamente marginal. A ver, primero porque nosotros ya habíamos tomado la decisión durante el gobierno de Duhalde de anunciarle al fondo que si el fondo insistía en los planteos que tenía, íbamos al default con el fondo, o con los organismos. En realidad, por las fechas, el primero que caía, la primera ficha que caía, era el Banco Mundial. Era una decisión muy dura, pero era una decisión inevitable, porque los vencimientos que había eran del orden de entre 19 y 21 mil millones de dólares con los organismos. Las reservas eran de 9.000. Y entonces, digo, intentar, si no había por lo menos un rollover de la deuda, era imposible. Entonces yo viajé por primera vez a Washington en mayo del 2002, tuve la primera reunión con Keller, y ahí le dije que Argentina retiraba el pedido que habían hecho los últimos 3 ministros de Economía de entre 20 y 25 mil millones de dólares. Calvo sostenía que hacían falta una cifra de esa naturaleza para sacar a Argentina del pozo. Yo le dije que nosotros retirábamos el pedido, que Argentina no iba a pedir plata, que lo único que iba a pedir era el rollover de los vencimientos. Fue bastante gracioso porque lo tuve que repetir 3 veces. Y lo tuve que repetir 3 veces y yo primero dije, bueno, es mi inglés latino y el inglés germánico de él que no se entienden. Pero no, fue así, incluso lo miró a Kruger, que estaba también en la reunión, como diciendo, ¿qué me está diciendo y por qué no me lo advirtieron antes? En realidad Kruger no se lo pudo haber advertido porque en todas las reuniones que yo tuve con ella no le dije que iba a decir esto, simplemente miré hasta dónde llegaban. Si ellos tenían algún grado de flexibilidad, a lo mejor no hubiera dicho esto, pero como vi que la inflexibilidad era total y que estaban dispuestos a intentar imponer la política económica de Argentina, no le dije nada y sí se lo dije a Keller. Se quedaron muy sorprendidos, esa fue la primera decisión. Si Argentina había tenido el blindaje hecho por la Alianza, había tenido el megacanje hecho por Cavallo, digo, ninguna de esas cosas había solucionado nada, sino que había agravado la situación, simplemente seguía subiendo la deuda. En el momento del tequila, tan festejado porque Argentina zafó del tequila, la deuda con los organismos era del orden de los 10, 11 mil millones de dólares. En ese momento ya la deuda total era del orden de los 32 mil millones de dólares. O sea, le habían dado y dado a Argentina para nada. Obviamente cada vez que le daba el fondo también le daban después los privados, porque eso era la habilitación para salir a los mercados internacionales. Entonces, para mí eso no tenía salida, era absolutamente inviable, entonces vino ese planteo de solamente el rollover. La dureza con los organismos empezó con Duhalde, el anuncio de que la quita iba a ser entre el 70 y el 80% nominal fue hecha bajo la administración Duhalde, de manera tal que ninguna de las definiciones centrales fueron decididas por Kirchner. Por supuesto Kirchner las apoyó. Había decisiones fuertes que tomar. Un día, por ejemplo, estaba reunido en conference calls el G7 y el directorio del banco, el directorio del fondo. Había que dar un ok definitivo a un acuerdo que era simplemente de rollover. Yo lo llamo a Kirchner, le digo, mirá, eso está listo en los términos que habíamos pedido. Me dice, bueno, pues venía al IVO, si me contás los detalles. Bueno, voy al IVO, le cuento los detalles y me dice, sí, pero ¿sabes qué? Yo necesito algunas horas para pensarlo. Le digo, mirá, el directorio del fondo, sí, pero yo necesito algunas horas. Ah, bueno, salí, lo llamé al japonés, que era en ese momento el que coordinaba el G7, y le dije, ok, el gobierno argentino está de acuerdo.
A las 7:30 de la tarde me llama, eso ocurrió a la 1 de la tarde, a las 7:30 de la tarde me llama Kirchner y me dice, vi que salió eso. Sí, eso fue todo. Esa fue toda la discusión, porque era muy sencillo. Si él a las 7 de la tarde me iba a decir que no estaba de acuerdo, yo me iba a ir, porque habíamos conseguido absolutamente todo lo que pedíamos. El G7 le había forzado la mano al fondo, le había retorcido la mano al fondo. Pretender algún cambio más a esa altura era absurdo. No sé si eso era lo que quería, o mostrar que en última instancia el que tomaba la decisión era él. Bueno, no era mi problema era, yo estaba de acuerdo con eso, vamos adelante, y si a él no le gusta, se tendría que haber desdicho él. Y la conversación fue esa. Vi que eso salió. Sí. Ahí terminó. A ver. Una pregunta que tiene connotaciones históricas, pero también me parece estratégicas a futuro. Una de las, si quiere, lados negativos del proceso de la postcrisis, de la recuperación, antes de entrar al periodo de caos, de incertidumbre y de medidas cruzadas en los últimos años, creo que fue la inflación. Nosotros recuperamos la inflación después de haberla batido en el 2002-2003, la inflación estaba muy deprimida, empezamos a empezar sin inflación. Duró poco y a mi modo de ver creo que va a ser el problema en los próximos años, es un problema muy difícil de retrotraer, pero nació antes, hubo un solape. A ver, sí. ¿Dónde ve la raíz? No, a ver, yo por supuesto le di importancia, pero cuando uno compara todos los procesos de traslación post-devaluación, en Argentina y en el mundo en desarrollo en general, hay estudios que andan dando vuelta por ahí, es muy claro, la traslación suele ser muy rápida al principio, con lo cual se come buena parte del efecto de la devaluación. Contra lo que nosotros pensábamos, nosotros presentamos, por ejemplo, los presupuestos con tasas de inflación del orden de, no me acuerdo exactamente, pero nunca eran menores al 8 o el 9, ya en el 2003 y el 2004, y la tasa fue del 3. Entonces, es como que la traslación llegó recién en el tercer año. Tal es así que el presupuesto del último año, el último que hicimos, el de 2005, el anteúltimo, porque el último que hicimos fue el del 2006, que ya después no estaba. El anteúltimo ya pusimos 11%, porque veíamos que no era posible que prácticamente no se hubiera movido la inflación los 2 primeros años, que en algún momento el efecto tenía que llegar, que además íbamos llegando al cierre del output gap que existía originariamente, de manera tal que iba a haber presiones sobre precios. Algo habían subido dentro del marco de lo que dije antes, pero algo habían subido los precios internacionales. Entonces ya pusimos 11%. ¿Qué fue lo que dio el año 2005? En promedio dio 9, punta a punta minorista dio 12, mayorista dio 8 y pico. O sea que no había todavía una situación de inflación. Pero sí lo que había era, se había cerrado la brecha del producto, eso estaba claro, y había que, desde el punto de vista nuestro, tomar 2 tipos de medidas. Asegurar que nadie metiera la mano en el superávit fiscal de 4,5 puntos y metiera demanda adicional sobre la economía desde el sector público, y por eso en octubre del año 2005, también sin consulta previa con Kirchner, anuncié la creación de un fondo anticíclico o anticrisis. Incluso lo anunciamos un mes antes del anuncio que hizo Chile, que tenía un fondo pequeño, pero armó un fondo de otras características, y Eizaguirre lo anunció en noviembre. Nosotros lo anunciamos en octubre, no sabíamos cuánto iba a dar, estudios posteriores indicaron que pudimos haber juntado del orden de los 17, 18 mil millones de dólares. Los chilenos juntaron 22.000, porque el precio del cobre incluso subió más que el de los granos, etcétera, etcétera. Entonces, primero, no meter demanda adicional por parte del sector público,
y después un proyecto de ley que llegó a tener media sanción, que, tres cosas, de aliento a la inversión, que esas sí tuvieron sanción, amortización acelerada, devolución del impuesto del IVA sobre bienes de capital, y esta ley que llegó a tener media sanción de 0 impuestos a las ganancias para las empresas pymes que reinvirtieran las utilidades del año precedente y crearan empleo. Lamentablemente, cuando nosotros nos fuimos, la ley quedó en el Senado, la paró en realidad Cristina Kirchner, y ahí quedó y nunca salió. Digamos, la idea, para cerrar un poco en términos del tema de inflación, es sí, hasta ese momento nos parecía normal, retrasado respecto de cuando debió haberse producido parte del traslado, pero todavía normal, pero de ahí más había que empezar a prestar la atención, y por eso control de la demanda del sector público y fuerte impulso a la inversión. Esas eran las respuestas. Ninguna de las dos cosas se hicieron. El fondo, cuando nosotros nos fuimos, el fondo anticrisis no se hizo. De los 4,5 puntos, 2 puntos de superávit se gastaron, sobre todo el financiero, del superávit total. La mitad del superávit financiero total se gastó antes de la cuasi reelección presidencial del 2007, y la otra mitad se gastó en los 2 años que siguieron, y hoy ya hay déficit, ¿no? En la nación y en las provincias, ¿no? Con lo cual le agregaron un impulso fiscal en el año 2006 y 2007 fenomenal a una economía que no estaba en condiciones de... ¿Cómo lo resolvieron? En abril del año 2006 lo nombraron al funcionario que está a cargo del INDEC y compañía. Abril del 2006. Una última para cerrar con un final feliz o un final abierto. ¿Cómo deberíamos interpretar estos últimos 2 o 3 años, o digamos, estos últimos 2 años y el año que viene, que van a ser años modestos, como una pausa en un modelo de crecimiento que no tendrá la fuerza del rebote, pero que tiene un modelo de crecimiento sostenible y mucho más fuerte, o debemos interpretar aquel como una situación inusual que no se va a volver a repetir? Hago un alto sobre la palabra rebote. El rebote no existe en economía. El rebote depende de las políticas económicas. Si tienen alguna duda, vayan a verlo a Japón. No hay rebote. Eso digo, el rebote es una cosa matemática, se ven los números, pero eso no es rebote. Detrás de un rebote siempre hay una política económica. Puede ser más fácil, más difícil, pero no hay rebote. Tal no hay rebote que el argumento en esa discusión con Kruger, le digo, pero usted hasta ahora venía argumentando que la caída argentina no tenía fin, y ahora me dice que es el rebote del gato muerto. Por definición, si hay un rebote es porque hay un piso. A usted decía que no había piso. Y como ella lo decía mucha gente, que no había piso. Entonces, no hay rebote. Ni acá ni en ningún lugar del mundo. Lo que hay es políticas económicas que a veces sacan del rebote, de la crisis, y a veces no. Los japoneses llevan 12 años sin salir de la crisis. De acá para adelante, no sé, a ver, yo también me hago esa pregunta. Está claro que del 2006 en adelante hay un esquema económico distinto, llámenlo modelo como quieran, es distinto. Muchos operadores económicos de Argentina no lo verbalizan, pero lo han entendido. El último año de ingreso neto de capitales es el 2005. 2006 ya salen 3.000 millones, 2007 8.800, 2008 23.000, 2009 vamos por 17, digamos, pues dará 17. Digo, pero el quiebre ya se dio en el año 2006. Era tal que hay operadores que entendieron que había un cambio de política, algunos lo entienden más rápido que otros, reaccionan más rápido que esto que lo otro, pero ¿esto es un alto nada más o vamos a volver a las andadas? ¿Qué llamo yo las andadas? Y bueno, el riesgo más grande que veo en este momento
es la liquidez en los mercados internacionales. Ese es el riesgo más grande que Argentina tiene. ¿Por qué? Porque vamos a volver a caer en el endeudamiento. La política de desendeudamiento, que empezó con Duhalde, una más, y siguió con Kirchner, que después fue imitada por Brasil, por Rusia, en este orden, en realidad por Rusia, por Brasil, por Turquía y por algunos menores, y lo dejó al fondo sin clientes, hasta que ahora vuelve a tener clientes. Me parece que el riesgo está ahí, vamos a volver a endeudarnos, los banqueros están siempre dispuestos a prestar plata a alguna tasa de interés, sobre todo cuando la plata no es propia, sino que proviene de los gobiernos. El riesgo está, podemos volver a tener 2 años, si nos dejaran, de endeudamiento. A lo mejor no nos dejan los mercados, sería bueno que no nos dejen los mercados, porque una cosa es volver a los mercados, a colocaciones voluntarias en el contexto de un plan económico que está funcionando y de un concepto de no subir la deuda, y otra es volver a los mercados para volver a empezar la de los años 90. Digo, cada vez que hubo liquidez en los mercados internacionales, Argentina cayó, no fue el único, pero cayó en una especie de enfermedad holandesa, pero no derivada de hechos naturales como fue la enfermedad holandesa, derivada de decisiones de política económica. La tablita cambiaria nos cuesta, los 6 años de tablita cambiaria nos cuestan la crisis del 81 al 82, ¿por qué? Fue el reciclaje del primer shock petrolero. El Banco Mundial había dicho, la banca privada no está en condiciones de hacer el reciclaje de los fondos del primer shock petrolero. Por supuesto, en ese caso no fue escuchada. Lo hicieron masivamente, y eso terminó en la crisis latinoamericana del 81 al 82. Años 90, la política de Greenspan, fuerte liquidez, otra vez Argentina endeudándose masivamente. El único elemento para que esto no se repita ahora es que los mercados no nos dejen. La voluntad nacional de volver a repetir eso está. Es lo que nos venía salvando, efectivamente. Hoy la voluntad de salir a pedir plata de vuelta y endeudarse y llegar al 2011 tirando manteca al techo, perdonen la expresión, eso está ahí. Lo bueno sería que los mercados no nos dejen. Lo malo es que los mercados nos dejen, pero con tasas de interés del 15%. Cosa que puede ocurrir. Bueno, final abierto entonces, no fue muy feliz, pero es expectante. Yo no lo voy a cortar acá porque no quiero abusar de su tiempo, que me quedaría hablando horas, así que le voy a dar muchas gracias por haber venido con nosotros, por ser tan claro.